Arlo le hizo una reverencia. Después de todo lo que el duque había dicho sobre sus orígenes, Arlo parecía a punto de estallar. El duque de Somerset creía que su esposa de pueblo era una simplona. La invitó a su elegante cena política esperando una humillación espectacular, pero cuando el temible embajador francés entró al comedor, no se rió. Se quedó paralizado, hizo una reverencia profunda, y se dirigió a la ignorante duquesa en un francés perfecto y tembloroso. Arlo Pendleton, noveno duque de Somerset, era un hombre que tenía todo lo que la aristocracia inglesa exigía, excepto dinero. Tenía la mandíbula afilada y aristocrática que tanto amaban los pintores de retratos, una enorme finca ancestral en Derbyshire que se desmoronaba lentamente en la tierra, y un gusto dolorosamente caro por el bis de altas apuestas en el Club Vites. Para el invierno de 1813, Arlo se ahogaba en deudas. Los susurros de Maffer habían pasado de murmullos compasivos a burlas crueles. Arlo estaba a semanas de la ruina total, de la humillación absoluta de ver sus preciados caballos de carruaje subastados para saldar sus deudas. La salvación llegó en forma de un trato humillante. Sir William Calvel era un hombre al que la alta sociedad llamaba dinero nuevo, aunque casi nunca se dejaba ver en Londres. Era un industrial y terrateniente del norte que había amasado una fortuna asombrosa gracias a sus fábricas textiles y a inversiones silenciosas y astutas. Sir William solo quería una cosa antes de que su corazón enfermo lo abandonara, un título para su única hija, Genevieve. Cuando se firmó el contrato matrimonial en una fría oficina de abogados en Chancey Lane, Arlo sintió náuseas. Acababa de vender su antigua sangre noble por 300.000 libras. Arlo no conoció a su prometida hasta el día de la boda, en una pequeña y sencilla capilla rural de Yorkshire. Genevieve Calvel tenía 19 años, complexión delgada y cabello oscuro recogido en un peinado severo y anticuado. Vestía un traje de buena seda, pero sin los bordados elaborados ni los escotes atrevidos que estaban de moda en Londres. Durante toda la breve ceremonia, Genevieve mantuvo la mirada baja, pronunciando sus votos en una voz tan suave que el vicario tuvo que pedirle que lo repitiera. Genevieve parecía aterrada, completamente fuera de lugar, y del todo insignificante. El juicio de Arlo fue rápido y despiadado, su esposa era una ratoncita de pueblo, aburrida e ignorante. Al llegar a Londres, Arlo dejó su desprecio bien claro. Instaló a Genevieve en el ala este de la mansión Somerset, lejos de sus propios aposentos, y volvió de inmediato a su vida de soltero. Paseaba con su amante de siempre, la deslumbrante Lady Sue Harrington, por Hyde Park, mientras dejaba a su nueva duquesa cenando sola. Los sirvientes, siguiendo el ejemplo del duque, trataban a Genevieve con un desprecio apenas disimulado. El ama de llaves le servía el té tibio, las doncellas olvidaban encender el fuego en su salón, y el lacayo sonreía con burla cuando ella no lograba pronunciar los nombres franceses de los platos en el menú, hasta que terminaba señalando la página con un dedo enguantado y pidiendo simplemente el pollo. El chisme corre por Maffer más rápido que una plaga, y pronto toda la ciudad conocía la verdad sobre la nueva duquesa de Somerset. No solo era tosca, era desesperadamente torpe. En un baile, se escuchó a Lady Sue reírse frente a un círculo de aristócratas ansiosos. Dicen que la pobrecita apenas sabe leer su propio libro de oraciones. Arlo la sorprendió sosteniendo un libro de poesía al revés. Es una verdadera tragedia. Lo que un hombre debe soportar para conservar el techo sobre su cabeza. Lo que Arlo no sabía, lo que nadie en Londres se molestó en investigar, era la verdadera historia de la educación de Genevieve. Sir William Calvel era, en efecto, un industrial de campo, pero durante el sangriento auge de la Revolución Francesa, su vasta y aislada propiedad de Yorkshire había servido de refugio para intelectuales europeos huidos, aristócratas desplazados y políticos exiliados. Mientras las hijas de los duques ingleses aprendían a bordar cojines y a tocar torpemente a Mozart en el pianoforte, Genevieve había sido educada en silencio por hombres que habían redactado constituciones y negociado tratados. Aprendió arte de gobernar de antiguos ministros, matemáticas de eruditos exiliados, e idiomas sentada a los pies de diplomáticos que apenas habían escapado de la guillotina. Genevieve hablaba un francés fluido, un italiano impecable y un ruso conversacional. Pero Genevieve había tomado una decisión calculada al llegar a Londres. Vio la hostilidad pura en los ojos de Arlo. Reconoció la crueldad de su círculo social. Si revelaba su inteligencia, la verían como una arribista arrogante, una amenaza a destruir. Así que interpretó el papel que le asignaron.
Se convirtió en la muchacha de pueblo, silenciosa y torpe. Leía filosofía griega escondida dentro de las tapas de novelas baratas. Observaba todo, catalogando las alianzas, los amoríos y las maniobras políticas de los amigos de Arlo con la mirada fría y precisa de una espía en territorio enemigo. Genevieve esperaba. No sabía exactamente qué esperaba. Pero sabía que en una ciudad construida sobre el engaño, ser subestimada era el arma más poderosa que una mujer podía tener. Para la primavera de 1814, la guerra con Francia había cambiado de rumbo, y Londres vibraba con maniobras políticas. Las potencias aliadas se preparaban para redibujar el mapa de Europa, y el gobierno británico elegía a sus embajadores para las próximas negociaciones. Arlo Pendleton deseaba desesperadamente un nombramiento diplomático en París. No solo le traería un generoso estipendio del gobierno que consolidaría aún más su fortuna recién recuperada, sino que también lo elevaría por encima de los susurros sobre su dinero comprado. Para conseguir el puesto, Arlo necesitaba el respaldo de los diplomáticos extranjeros destacados en Londres. El más importante de todos era el recién nombrado embajador francés, el marqués Henry de la Tour. El marqués era una leyenda, un hombre que había sobrevivido milagrosamente al reinado del terror, prosperado bajo Napoleón, y regresado con suavidad al favor de la monarquía borbónica restaurada. Se le conocía como brillante, despiadado, y completamente intolerante ante la torpeza inglesa. Destruía carreras políticas con un solo insulto susurrado en la mesa. Si el marqués aprobaba a Arlo, la embajada estaba asegurada. Si el marqués lo encontraba insuficiente, las aspiraciones políticas de Arlo quedarían muertas en el agua. Arlo planeó una cena íntima pero lujosa para 12 invitados, con el objetivo de cortejar al marqués. La lista de invitados incluía al secretario del primer ministro, Lord Alistair Fitzroy, al formidable enviado ruso, el conde Orlov, y, por supuesto, a Lady Sue Harrington, quien actuaría como anfitriona no oficial, deslumbrando a los hombres con su ingenio. Fue Lady Sue quien sembró la semilla venenosa. 3 días antes de la cena, mientras Arlo descansaba en el lujoso salón de Sue, ella le acariciaba el cabello y le susurró: «Arlo, cariño, simplemente no funcionará que yo actúe como anfitriona con el marqués presente. Es muy exigente con el protocolo. Si tu esposa está en la casa y no en la mesa, lo tomará como un desaire. Los franceses son terriblemente sensibles con esas cosas». Arlo frunció el ceño, incorporándose. ¿Genevieve en una cena diplomática? Sue, ayer le preguntó al mayordomo si el foie gras era una especie de arbusto inglés. Me va a arruinar. Sue sonrió, una curva lenta y depredadora en sus labios pintados. Exactamente, mi amor. Deja que el marqués vea con qué cargas. Deja que vea a la trágica e ignorante muchacha de pueblo con la que te obligaron a casarte para salvar tu noble casa. El marqués es un hombre de mundo. Te compadecerá. Te verá como un mártir. Y lo más importante, Sue hizo una pausa, con un brillo en los ojos, una vez que ella se haga un espectáculo absoluto de sí misma frente a dignatarios extranjeros, tendrás la excusa perfecta e incuestionable para desterrarla al campo para siempre. Nadie podría culparte por enviarla lejos después de que ofenda al marqués de la Tour. Los ojos de Arlo se abrieron mientras la brillantez del plan lo inundaba. Era perfecto. Una demolición controlada de la ya frágil reputación de su esposa. Genevieve tropezaría con sus palabras, usaría los tenedores equivocados, se avergonzaría por completo, y él interpretaría el papel del noble sufrido y digno. Esa noche, Arlo irrumpió en el salón de Genevieve sin llamar a la puerta. Genevieve estaba sentada junto a la ventana, deslizando apresuradamente un libro encuadernado en cuero bajo un cojín al verlo entrar. «Cenarás con nosotros el jueves», ordenó Arlo, con tono cortante. «Recibiremos al marqués de la Tour y al conde Orlov. Es una cena de importancia de estado». Genevieve levantó la vista, con expresión perfectamente vacía. «¿Una cena, su excelencia? ¿Debo hablar con ellos?» «Dios, no», bufó Arlo, poniendo los ojos en blanco. «Te sentarás ahí, intentarás no derramar vino en tu vestido, y sonreirás. Habla solo si te hablan, lo cual, dada tu absoluta falta de francés, debería ser fácil de evitar. Ponte algo decente, no uno de esos trapos grises de Yorkshire». Se dio media vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Cuando la puerta se cerró con un chasquido,
Genevieve recuperó lentamente su libro. Era un denso tratado político sobre las fronteras europeas, escrito en francés. Una pequeña sonrisa fría rozó sus labios. La noche de la cena llegó con una energía pesada y nerviosa en la mansión Somerset. El comedor era un despliegue deslumbrante de riqueza. Cientos de velas de cera de abeja se reflejaban en el cristal importado, y la mesa crujía bajo el peso de los centros de plata. Los invitados llegaron puntualmente a las 8. Lord Fitzroy, el conde Orlov y Lady Sue bebían champán en el salón cuando Arlo se dio cuenta de que Genevieve aún no había bajado. Apretó la mandíbula, imaginándola ya acobardada en su habitación, aterrada por la compañía deslumbrante. «Iré a buscarla», murmuró Arlo a Sue, completamente dispuesto a arrastrar a su esposa escaleras abajo por la muñeca. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió. La sala quedó en absoluto silencio. Genevieve no parecía una ratoncita de pueblo. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche que dejaba sus hombros al descubierto. No tenía ni rastro de los volantes recargados ni las joyas pesadas que las mujeres de Londres favorecían. El corte era intrínsecamente parisino, elegante, peligroso, imposiblemente refinado. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado sofisticado, sujeto por una sola peineta de zafiro brillante. Pero no era solo el vestido. Era la forma en que se sostenía. La postura nerviosa y encorvada había desaparecido. Genevieve estaba de pie, con la barbilla perfectamente nivelada, recorriendo la sala con los ojos con un aire de mando absoluto y aterrador. Arlo sintió que un nudo helado se le formaba de golpe en el estómago. Aquella no era la muchacha con la que se había casado. Antes de que Arlo pudiera procesar el cambio, las pesadas puertas dobles del salón se abrieron de par en par por el mayordomo. Su excelencia, el marqués Henry de la Tour, anunció el mayordomo, con la voz ligeramente temblorosa. El embajador francés entró en la sala. Era un hombre alto, de cabello plateado, con ojos afilados y depredadores, y la postura elegante y cansada de un hombre que llevaba en el bolsillo el destino de las naciones. Cargaba un bastón con puntera de plata y desprendía el inconfundible aire de alguien completamente indiferente a su entorno. Arlo dio un paso adelante de inmediato, con una sonrisa servil pintada en el rostro, listo para pronunciar el saludo en francés que había memorizado durante 3 días. Pero el marqués jamás miró a Arlo. Los ojos afilados del embajador recorrieron la sala y se posaron en Genevieve. Se detuvo en seco. El bastón con puntera de plata cayó ruidosamente sobre el suelo de caoba pulida, resbalando de su mano, que de repente había quedado floja. El marqués de la Tour, un hombre famoso por haberse negado a hacer una reverencia ante el zar de Rusia, dio 3 pasos apresurados, casi frenéticos, hacia la duquesa de Somerset. Se hundió en una reverencia cortesana profunda, amplia y perfectamente ejecutada, con las rodillas casi rozando el suelo. Cuando levantó la vista, había lágrimas verdaderas asomando en los ojos del viejo diplomático. «Mademoiselle Genevieve», susurró el marqués, con la voz temblando en un francés perfecto y cargado de emoción. «Yo había oído el rumor de que estabas en Londres. No me atreví a tener esperanzas de que fuera cierto». El silencio en el salón era tan absoluto que el suave crepitar de la chimenea sonaba como cañonazos. Arlo Pendleton se quedó paralizado, con la mano aún suspendida en el aire, el saludo en francés muriendo en su garganta. La sonrisa pintada de Lady Sue se fracturó, su abanico se detuvo a medio movimiento. Lord Fitzroy y el conde Orlov intercambiaron miradas de desconcierto, completamente descolocados por ver al diplomático más temido de Europa hacer una reverencia ante una joven la que la sociedad consideraba una simplona. Genevieve no se inmutó. No se sonrojó. Extendió su mano enguantada con la gracia natural de una soberana de nacimiento. «Levántate, Henry», dijo Genevieve. Su voz, normalmente un susurro tímido, ahora resonaba con una autoridad tranquila y demoledora. Habló en francés, no el francés torpe y de manual de una colegiala inglesa, sino el dialecto agudo, melódico y ferozmente aristocrático de la corte parisina de antes de la Revolución. «Eres demasiado viejo para hacer reverencias tan bajas. Temo por tus rodillas». Una risa entrecortada y encantada escapó del marqués. Tomó su mano, presionándola contra sus labios. «Por ti, petite chouette, las destrozaría con gusto». Se enderezó,
con los ojos recorriendo las líneas elegantes de su rostro, ignorando por completo al resto de la sala. Cuando Charles Maurice de Talleyrand me escribió que la finca Calvel finalmente había enviado su mayor tesoro a Londres, pensé que solo estaba siendo poético. Debía haberlo sabido mejor. Arlo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus botas relucientes. ¿Talleyrand? ¿El legendario primer ministro francés? ¿Cómo diablos conocía su ignorante esposa al marqués de Latour, y mucho menos al hombre más poderoso de Francia? Perdóneme, su excelencia, tartamudeó Arlo, dando un paso adelante, con la voz tensa por una mezcla de pánico e indignación. Intentó su francés practicado, con acento torpe y espeso. No sabía que estuviera relacionado con mi esposa. El marqués giró lentamente la cabeza. La calidez en sus ojos se desvaneció, sustituida por la mirada fría y reptiliana que había acabado con una docena de carreras políticas. Miró a Arlo de arriba abajo, como si inspeccionara a un caballo particularmente decepcionante. ¿Relacionado? El marqués cambió a un inglés impecable y cortante. Su excelencia, cuando los jacobinos quemaban mi casa ancestral y perseguían a mi familia por las calles de París en 1793, fue Sir William Calvel quien me pasó de contrabando a través del canal. Y fue en la biblioteca de su finca de Yorkshire donde pasé 7 años de mi exilio. El marqués señaló a Genevieve con una mirada de profunda reverencia. Mientras ustedes, señores ingleses, hacían apuestas en vites, esta joven se sentaba a los pies de ministros exiliados, generales y filósofos. Para cuando cumplió 14 años, ya corregía la correspondencia secreta de Talleyrand con el rey Luis XVIII. No es simplemente mi conocida, Somerset. Es la mente que mantuvo viva la causa realista francesa en la oscuridad. Sue Harrington soltó una risita corta e histérica, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación. Oh, seguramente exagera, excelencia. Nuestra querida Genevieve es maravillosamente dulce, pero apenas podía leer el menú de la cena ayer. El marqués ni siquiera miró a Sue. Simplemente levantó una arrogante ceja plateada y se dirigió a Genevieve en francés. ¿Quién es la cortesana pintada y por qué me habla? Genevieve sonrió, una expresión fría y aterradora. Es un accesorio temporal, Henry. No le prestes atención. La cena está servida, anunció el mayordomo, con la voz quebrada, aterrado por la tensión letal en la sala. La procesión hacia el comedor fue una marcha fúnebre para el orgullo de Arlo. El protocolo dictaba que Arlo fuera el primero, pero el marqués ofreció su brazo a Genevieve, escoltándola hasta la mesa como si fuera una reina reinante. El conde Orlov, con la curiosidad encendida, flanqueó su otro lado. Arlo quedó relegado a caminar detrás, junto a una Sue furiosa y un Lord Fitzroy notablemente divertido. Una vez sentados, la dinámica de poder de la casa Somerset quedó irreversiblemente destrozada. La cena, meticulosamente planeada por Arlo para lucir su propia brillantez diplomática, se convirtió en la corte de la duquesa. Cuando se sirvió el primer plato de consomé, el conde Orlov se inclinó hacia adelante. Su gracia, le dijo a Genevieve, con su pesado acento ruso rodando entre las palabras inglesas. El marqués asegura que usted es una erudita en el arte de gobernar. Dígame, ¿cuál es su opinión sobre la posición actual del zar en el Congreso de Chatillon? Arlo abrió la boca para intervenir. Este era su momento, el tema mismo que había pasado días estudiando. Yo creo que el zar. Genevieve ni siquiera miró a su esposo. Lo interrumpió con suavidad, pasando sin esfuerzo a un ruso impecable y veloz. Habló de la frágil alianza del zar Alejandro con Metternich, las pesadillas logísticas de las líneas de suministro prusianas, y las vulnerabilidades económicas del imperio austríaco. La mandíbula del conde Orlov cayó. Golpeó la mesa con la mano, encantado, abandonando el inglés por completo, y la envolvió en un feroz y apasionado debate geopolítico en su lengua materna. Arlo se sentó en un silencio agonizante. No hablaba una palabra de ruso. Buscó apoyo en Sue, pero ella miraba a Genevieve con puro terror. La ratoncita de pueblo estaba dominando en ese momento una mesa de pesos pesados internacionales, diseccionando con calma el mapa de Europa sobre un plato de pato asado. Es un asunto de derecho marítimo, Genevieve regresó al francés, arrastrando al marqués de vuelta al debate. El bloqueo británico mata de hambre a la costa francesa.
Sí, pero obliga a la innovación agrícola nacional. No necesitas que Somerset te lo diga, Henry. Solo tienes que ver la producción de remolacha azucarera en el Valle del Loira. Brillante, murmuró el marqués, alzando su copa de vino hacia ella. Siempre brillante. Arlo se estaba ahogando. Era el anfitrión, el duque, el hombre que se suponía debía ser el centro de este triunfo diplomático. Y sin embargo, había quedado completamente marginado en su propia mesa. Era un espectador en su propio comedor, absolutamente incapaz de seguir el ritmo del vertiginoso intelecto de la mujer a la que había tratado como a un perro durante meses. Cuando se retiraron los platos de postre, una torre de azúcar hilado y peras escalfadas, Lord Fitzroy, el secretario del primer ministro, finalmente dirigió la conversación hacia su propósito real. Se aclaró la garganta, ajustando su monóculo. Bien, marqués, comenzó Fitzroy, buscando un tono jovial. Pronto finalizaremos el nombramiento del nuevo embajador en París. El primer ministro valora su opinión. El duque de Somerset ha expresado un profundo interés en el puesto. Es, como puede ver, un hombre de gran nobleza. El comedor quedó en un silencio mortal. Arlo se enderezó, ajustándose la corbata. Lanzó una mirada de advertencia desesperada a Genevieve, ordenándole en silencio que se quedara callada. Este era su futuro. Su fortuna. El marqués de la Tour hizo girar el vino tinto oscuro en su copa de cristal. No miró a Arlo. Miró directamente a Lord Fitzroy. Lord Fitzroy, dijo el marqués suavemente, con la voz resonando en la sala silenciosa. La diplomacia requiere visión. Requiere un hombre capaz de leer los motivos ocultos de sus enemigos y reconocer el valor de sus aliados. Requiere intuición, intelecto, y sobre todo, respeto. Arlo sonrió débilmente, listo para aceptar el cumplido. El marqués finalmente giró su mirada helada hacia Arlo. El duque de Somerset no posee ninguna de esas cualidades. Es un necio. Arlo se estremeció como si le hubieran golpeado el rostro. ¿Excelencia? Silencio, cortó el marqués, con la palabra restallando como un látigo. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón de puntera de plata, con su presencia dominando toda la sala. Me invitó a su casa para rogar mi respaldo, Somerset. Y sin embargo, me sentó en una mesa donde exhibió descaradamente a su amante para insultar a su esposa. Paseó su patética arrogancia mientras ignoraba por completo que está casado con una de las mentes políticas más brillantes de Inglaterra. Sue jadeó, llevándose una mano al pecho. Arlo estaba completamente pálido, con las manos temblando violentamente sobre el mantel de lino. Si el gobierno británico tuviera la sabiduría de nombrar a la duquesa de Somerset como su embajadora, el rey Luis firmaría cualquier tratado que ella le presentara, continuó el marqués, con la voz goteando veneno. Pero enviar a este muchacho jugando con títulos, Francia se lo comería vivo en una semana. Dígale al primer ministro, Lord Fitzroy, si envían a Arlo Pendleton a París, la corte francesa se negará a recibirlo. Fue una sentencia de muerte. En 3 frases, el marqués había aniquilado por completo la carrera política de Arlo. El sueño de París, el estipendio del gobierno, el respeto de la alta sociedad, todo se convirtió en cenizas. Genevieve, dijo el marqués, con el tono suavizándose de inmediato al volverse hacia ella. Tomó su mano una vez más. Querida, si esta casa alguna vez se vuelve demasiado pequeña para tu brillantez, hay una suite permanente esperándote en Versalles. Francia no olvida a quienes la salvan. Gracias, Henry, respondió ella suavemente. Lo recordaré. La cena terminó abruptamente. Los dignatarios se marcharon sin siquiera estrechar la mano de Arlo. Lord Fitzroy ni siquiera miró al duque mientras el lacayo le entregaba su abrigo. La humillación fue absoluta, total e irreversible. Cuando las enormes puertas principales finalmente se cerraron de golpe, el eco resonando por el vestíbulo de mármol vacío, Arlo estalló. Se dio la vuelta, el rostro morado de furia, marchando de regreso al comedor donde Genevieve seguía sentada tranquilamente a la cabecera de la mesa, bebiendo el último sorbo de su vino. Sue se quedó rondando en la puerta, demasiado asustada para entrar, pero demasiado curiosa para huir. Bruja, siseó Arlo, con la voz temblando de una furia aterradora y desquiciada. Tú planeaste esto.
Me hiciste quedar como un tonto. Me dejaste creer que eras una idiota solo para humillarme frente al secretario del primer ministro. Genevieve dejó su copa de cristal sobre la mesa. El suave tintineo resonó en la sala silenciosa. Se puso de pie, con su vestido de terciopelo azul medianoche extendiéndose a su alrededor. Ya no parecía una ratoncita de pueblo. Parecía un depredador. No te hice quedar como un tonto, Arlo, dijo Genevieve, con la voz inquietantemente tranquila. Simplemente te permití mostrarle al mundo tu propia estupidez. Tú tendiste la trampa con tu amante. Tú invitaste a los huéspedes. Y tú intentaste humillarme. Yo simplemente me negué a ser la víctima de tu patética obra. Eres mi esposa, rugió Arlo, golpeando la mesa con el puño, haciendo tintinear la cubertería. Eres mi propiedad. Te enviaré al rincón más podrido y lejano de Yorkshire. Jamás volverás a ver la sociedad de Londres. Genevieve ladeó la cabeza, con una sonrisa fría y calculadora en los labios. Caminó lentamente alrededor de la mesa, deteniéndose a pocos centímetros de él. Arlo era más alto, pero en ese instante se sintió completamente empequeñecido por la pura fuerza de su presencia. Realmente eres notablemente torpe, su gracia, susurró Genevieve. ¿En verdad leíste el contrato matrimonial que firmó tu abogado? ¿O estabas demasiado cegado por el dinero de mi padre para fijarte en la letra pequeña? A Arlo se le entrecortó la respiración. Un sudor frío le recorrió la nuca. ¿De qué estás hablando? Mi padre sabía exactamente qué clase de hombre eras. Genevieve continuó con suavidad. Un aristócrata desesperado y en bancarrota, con gusto por el juego y las amantes pintadas. Te compró el título para mí, sí. Pero no te dio su fortuna. Metió la mano en el corpiño de su vestido y sacó un trozo de pergamino grueso y doblado, dejándolo caer sobre la mesa frente a él. Las 300.000 libras están en un fideicomiso, explicó Genevieve, con los ojos clavados en los de él con precisión despiadada. Un fideicomiso controlado enteramente por mí. El contrato estipula que tus deudas se pagan y que tu propiedad se mantiene. Pero tu asignación personal, tu dinero para el juego, tus membresías de club, el alquiler de la casa de Lady Sue, todo eso se distribuye únicamente a mi discreción. Arlo miró fijamente el pergamino, con el corazón latiendo en un ritmo frenético y aterrado contra sus costillas. Miró a Sue, que de repente se había quedado inmóvil en la puerta. Creíste que eras el amo de esta casa, continuó Genevieve, con la voz cayendo a un susurro mortal. Creíste que podías maltratarme, burlarte de mí, y pasear a tu amante por mis pasillos, solo porque tenías un título. Pero un título no es más que tinta sobre papel, Arlo. El oro es poder, y yo tengo todo el oro. Se giró levemente, lanzando una mirada helada a Lady Sue. Lady Sue, tiene hasta el mediodía de mañana para desocupar la casa que mi dinero paga. Si sigue en Londres al caer la noche, compraré personalmente los pagarés de cada deuda que le dejó su difunto esposo, y haré que la encierren en la prisión de Fleet. Sue soltó un sollozo ahogado, dándose la vuelta y huyendo por el pasillo, sus faldas de seda susurrando frenéticamente. Arlo se dejó caer de nuevo en su silla, el poco color que le quedaba drenándose de su rostro. Estaba arruinado, no solo políticamente, sino económicamente. Era un prisionero en su propio ducado, completamente a merced de la mujer a la que había atormentado sin descanso. ¿Qué me vas a hacer?, susurró Arlo, el duque arrogante completamente destrozado, reducido a un deudor aterrado. Genevieve caminó hacia las puertas dobles, deteniéndose justo bajo la gran lámpara de araña de cristal. No voy a enviarte a Yorkshire, Arlo, dijo sin mirar atrás. Voy a mantenerte exactamente donde estás. Asistirás a los bailes, sonreirás, y interpretarás el papel de esposo devoto y respetuoso, y lo harás con un presupuesto muy limitado. Abrió la puerta, su silueta enmarcada por el pasillo tenuemente iluminado. Y Arlo, añadió, con un tono peligrosamente ligero, mañana contratarás a un tutor de francés. Es terriblemente vergonzoso que un duque destroce el idioma de esa manera. Con eso, la ignorante duquesa de Somerset se marchó, dejando a su esposo sentado entre las ruinas de su orgullo, en una casa que ya no era realmente suya. Y así fue como una simple muchacha de pueblo orquestó la mayor ejecución social de la era regencia.
Genevieve no solo sobrevivió al veneno de la élite londinense, sino que desmanteló por completo la vida del duque y tomó control de toda su propiedad sin derramar una sola lágrima. Si te encantó esta historia de venganza brillante, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos, y suscribirte al canal para más dramas históricos increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo.